Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Delgado y bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Hoy tocaremos el tema acerca del liderazgo de los padres. Tú sabes que los niños siempre retan al liderazgo paterno, cuestionan los límites que tú puedes establecer como padre y ellos muchas veces van a probar tu paciencia con desafíos infantiles a tu autoridad. Cuando la voluntad de un joven se enfrenta con la voluntad del padre, es imperativo que el padre gane. Escúchalo bien, tú como padre, tú tienes que ganar siempre e imponer tu autoridad. No hay que hacerlo obviamente con fuerza ni violencia, porque si no lo haces, el niño va a asumir la autoridad sobre ti y el joven lo hará también. Un niño, recuerda, es una persona, puede ser herido o puede ser inspirado, su espíritu puede ser quebrantado o puede elevarse a las alturas. El niño nace con una voluntad propia que dice, haré lo que quiero. Está totalmente orientado hacia sí mismo. La responsabilidad de los padres cristianos es guiar a los hijos de la voluntad propia a la voluntad de los padres y de allí a la voluntad de Dios. Los niños que nunca rinden su voluntad a sus padres es porque tienen una gran dificultad, o tendrán, mejor dicho, una gran dificultad en someter su voluntad a Dios y aceptar a Jesucristo como la más alta autoridad en la vida. Si un joven rinde su voluntad desafiante a sus padres, y si lo hace desde temprano, será más fácil que acepte libremente el señorío de Jesucristo en su vida, al momento de la conversión. ¿Sabes? Jesús dijo lo siguiente, allí en Mateo 18:3, Jesús dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está esperando que tú, mi querido amigo, que eres adulto, que eres una persona joven, quizás que estás escuchando, aún la actitud de nosotros para poder entrar al reino de Dios tiene que ser la actitud de un niño. Un niño siempre es inocente, un niño es dispuesto a obedecer, está dispuesto a obedecer. Es la actitud que Dios espera de ti y de mí para poder relacionarnos con Él. ¿Sabes? En su libro Cómo criar a un niño difícil, el doctor J. Dobson nos habla de una obstinada niña de 3 años que rehusó obedecer una orden directa de su madre, y la niña le dice a su mamá, ¿sabes? Tú solo eres mi mamá, le dice. Quizás esta expresión de la niña te puede causar risa, te puede sonreír ante una afirmación tan infantil, pero si se deja pasar sin reparo en los años de crecimiento, tal desafío más tarde será expresado en términos que van a herir, y van a herir profundamente. Y Dobson justamente cuenta una anécdota. Él dice en su libro, recientemente cuando caminaba frente a un hogar en mi vecindario, escuché a una madre y su hija adolescente gritándose una a la otra desde una ventana en el 2º piso. Y la hija gritaba a su madre y le decía, ¿quién te crees que eres? Mira, que tu hija o tu hijo te grite desde la ventana del vecindario, todo el mundo ahí caminando, escuchando lo que te dice, y te dice esto, ¿quién te crees que eres? Para mí esto es algo trágico. La madre del adolescente y probablemente su padre también habían fracasado en asumir el liderazgo paterno desde temprano en la vida de esta jovencita. La madre estaba cosechando en realidad un vendaval de desafío voluntarioso y de rebelión. Esta experiencia que narra Dobson en su libro Cómo criar un niño difícil es la experiencia de muchos padres hoy en día. Y es triste ver que cuando ya un hijo o una hija tienen una edad, ya sea adolescente o joven, y que lamentablemente se les ha permitido a estas personas, aún desde niños, que falten el respeto a la autoridad, es muy difícil, no te digo que es imposible, pero es difícil cambiarlos. Por eso es que desde niños hay que poner los cimientos del respeto y la obediencia que los hijos tienen que rendirle a sus padres. El Departamento de Policía de Houston, Texas, publicó una interesante lista de reglas para criar delincuentes. ¿Usted quiere saber las reglas para criar un delincuente? Pues bien, yo voy a decírselas, pero también a la vez voy a poner la contraparte bíblica, es decir, qué es lo que nos dice la Biblia al respecto.
Pero si usted quiere crear un delincuente, empiece desde la infancia a darle al niño todo lo que quiere. Y de esta manera crecerá su hijo creyendo que el mundo está a sus pies. Hay padres que lamentablemente le dan a su hijo todo lo que les pide. Si el hijo dice, papá, cómprame el último celular, toma, hijito. Papá, cómprame la última laptop que ha salido, toma, hijito. Papá, cómprame la última zapatilla que ha salido, que está costando $200, toma, hijito. Hay padres que nunca le niegan nada a sus hijos, piensan que darle todo lo que el hijo pide es hacerlo feliz. Pero déjame decirte que esto puede realmente darte el efecto al inverso, porque el niño va a crecer pensando, como te dije, va a crecer creyendo que el mundo está a sus pies y que nada se le va a negar. Proverbios capítulo 29, verso 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esta última expresión es la que a mí me llama la atención. El muchacho consentido, a quien se le consiente todo, nunca se le niega nada, todo se le da. Este chico a la larga va a avergonzar a su madre, y creo que debe ser a su padre también, ¿no? Pero avergonzará a los dos. Otra regla más para crear un delincuente es que cuando empiece tu hijo a decir malas palabras, tú ríete de él. Si tú te ríes cuando tu hijo habla lisuras, cuando tu hijo habla palabras soeces, hay padres que celebran esto y dicen: qué lindo, mi hijo ya es hombre, está hablando lisuras. Mira, ese es un falso concepto de hombría. Pero si tu hijo crece así, hablando lisuras, y tú nunca le dices nada, esto le va a hacer creer a tu hijo que es divertido. Y también lo va a animar a adquirir frases que son más divertidas, pero que más tarde harán que tú pierdas la cabeza. Cuando ya va a ser demasiado tarde de saber controlar a tu hijo. Cuando ya un hijo es joven o adulto y que hable lisuras, malas palabras en tu casa, esto obviamente a ti ya te va a ser difícil corregir. El apóstol Pablo escribe ahí en el libro en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Yo creo que cuando Pablo dice palabras deshonestas de vuestra boca, está hablando justamente de palabras soeces, palabras lisuras, palabras ofensivas. Un hijo de Dios, un verdadero hijo o una hija de Dios, tiene que cuidar mucho su lenguaje, tiene que cuidar sus palabras. Hay cristianos que que son de doble discurso, es decir, en la iglesia manejan un lenguaje cristiano, hablan con términos espirituales, hacen hasta una afectación de voz como si realmente fueran muy espirituales, pero en la casa, cuando están bajo su techo, dentro de sus cuatro paredes, que es su mundo personal, allí se transforman y ya no son los cristianos espirituales que tú conoces en la iglesia, sino que sacan su verdadera personalidad y hablan lisuras y hablan palabras groseras y ofensivas y maltratan a los demás y hieren a los demás con sus palabras. Un cristiano no puede ser así. Un verdadero hijo de Dios tiene que ser una persona transparente, una persona que se quite, como dice Pablo acá, las palabras deshonestas de su boca, en su casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar donde esté. Su lenguaje tiene que ser un lenguaje que honre y glorifique a Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tu lenguaje glorifica a Dios? ¿Sabes una regla más para poder criar a un delincuente? Porque estoy hablando de las reglas que justamente esta entidad, el Departamento de Policía de Houston, publicó. Y a pesar de que no es una entidad meramente cristiana, pero tiene mucha razón en lo que está diciendo. Una tercera regla sería que nunca le des enseñanza espiritual alguna a tu hijo. Espera a que tenga 21 años, entonces permite que él escoja por sí mismo. Hay muchos padres que piensan así. No, mi hijito es muy pequeñito, ¿para qué le voy a enseñar la Biblia? No va a entender nada. Ya cuando crezca, tenga uso de razón, y a veces se olvidan muchos padres, cuando el hijo tiene uso de razón, igual postergan y dicen, no, que tenga 21 años, ahí que escoja. Es peligroso esto, es peligroso porque tu hijo puede escoger no seguir a Dios
Y si ven en ti un mal ejemplo, tu hijo va a seguir lo que tú estás haciendo. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en su segunda epístola, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, escúchalo bien, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuándo tienes que enseñar a tus hijos la Biblia? No cuando tengas 21 años, no cuando ya sea un joven y esté en la etapa de decidir, no. Desde niño tú tienes que inculcarle la palabra, desde pequeñito hay que enseñarle a los hijos a buscar a Dios, a amar a Dios, aunque no lo entiendan inicialmente, pero tú tienes que llevar palabra de Dios a su mente y a su corazón, si es que esperas realmente que tu hijo o tu hija conozca a Dios. Asimismo, tú tienes que evitar el uso de la palabra incorrecto. Esta es otra regla para crear un delincuente. Evita el uso de la palabra incorrecto, porque puedes hacer que tu hijo desarrolle un complejo de culpabilidad, y esto lo va a condicionar a que más tarde sea arrestado por robar un automóvil, y él va a decir que la sociedad está en su contra y que está siendo perseguido. Y tu hijo de repente hace cosas malas en tu casa, pero tú nunca le dices nada, nunca le dices si está correcto o no. Tu hijo puede llegar borracho a la casa, puede hacer fiestas en tu casa con licor, metiendo mujeres y todo ahí, y tú estás en el segundo piso escuchando la bulla, y de repente hasta están fumando, están drogándose, y tú nunca le dices nada. Nunca le dices a tu hijo si está correcto o incorrecto lo que está haciendo. Como tu hijo ve que no le dices nada, entonces él dirá: bueno, papá está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Porque hay padres que tienen miedo de decirle a su hijo que lo que están haciendo está mal. Mira, si tu hijo hace algo así, yo tengo un hijo que es joven, y si yo veo que hace algo así, yo voy y se lo digo en su cara: hijo, lo que tú estás haciendo es incorrecto, esto está mal, esto ofende a Dios. A veces a los hijos hay que decirle cosas así. Miren, en la Biblia hay un caso de un personaje llamado Elí, el sacerdote Elí. Esto está en 1 Samuel, en el capítulo 2, en los primeros capítulos. Se van a dar cuenta que Dios se molestó con Elí, a pesar que Elí era un sacerdote. Mira, era un hombre que amaba a Dios y servía a Dios, pero tenía un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Sus hijos también eran sacerdotes, pero no eran sacerdotes que realmente honraban a Dios. Y allí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, vamos a ver lo que Dios le va a decir a Elí. Pero no se lo va a decir directamente a Elí, pues ya se lo dijo a Elí en un momento, pero se lo va a decir a Samuel, y Samuel más tarde se lo va a hacer saber a Elí. Pero Dios le va a decir a Samuel con respecto a Elí y a sus hijos, el versículo 13, capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, está hablando de Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta frase última es la que a mí me sorprende: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios quiera que eso nunca te pase a ti ni a mí, que nuestros hijos blasfemen contra Dios y que nosotros no les digamos nada, que nosotros nunca les digamos: está incorrecto lo que estás haciendo. Hay cosas que nuestros hijos hacen que son incorrectas, pero nosotros los padres somos los que tenemos que decirles a ellos qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo que deben hacer en bien de ellos mismos, y también como una forma de honrar y glorificar a Dios. Otra regla para crear un delincuente es que tú recojas todo lo que deja tirado por allí tu hijo, tu hijito, el pequeñito, o aún ya puede ser un adolescente o joven, incluso es peor ya. Pero si tu hijo desde pequeñito está tirando las cosas, tira los libros, tira los zapatos, tira la ropa, y tú, en lugar de decirle que lo recoja, te empiezas a hacerlo por él, es decir, tú haces el trabajo que él debería hacer, tú estás obteniendo, o estás haciendo, mejor dicho, que tu hijo obtenga experiencia en dejar toda la responsabilidad a otros. Si tu niño llega de la calle o llega del colegio, agarra su caja de juguetes y bota toditos sus juguetes al suelo, y encima se tira al suelo y desparrama sus juguetes por toda la casa, finalmente se cansa
Ya me cansé, va a decir, y se va a mirar televisión y deja todo desparramado ahí. Yo te pregunto, tú como padre, ¿qué haces? O tú como madre, ¿qué haces? De repente hay padres que son sobreprotectores y dicen, ay, pobrecito, mi hijito ha venido cansado, yo voy a recogerlo. Lo que es peor, hay niños que son pequeños y pequeñitos y ya están dando órdenes a su mamá, a su papá. Papá, me voy a ver televisión, por favor, recoge todo lo que está tirado acá. Y tú le haces caso como si fuera su empleada, su empleado, que tienes que hacer caso a lo que tu hijo te dice. Esto está mal. Tú, como te dije, estarías haciendo que tu hijo obtenga experiencia en dejar toda la responsabilidad a otro. Él nunca va a querer asumir responsabilidades. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Tú estás acostumbrando a tu hijo que se vuelva un ocioso, que nunca asuma ninguna responsabilidad, que sea solamente dependiente de ti, de papá y mamá. Mamá y papá son los que tienen que darle de comer, son los que tienen que darle de vestir. Bueno, eso hay que hacerlo mientras tienen ciertos años. Pero qué feo sería que un padre, una madre, a un hijo de 30, 35, 40 años lo tenga que mantener. Es terrible eso. Pero eso, hay casos, claro que sí, hay casos de chicos que ya no son niños, ya no son adolescentes, ya son jóvenes, y que ya deberían ellos asumir sus propias responsabilidades, ya deberían estar trabajando, ya deberían tener una profesión. No, papá y mamá tienen que mantenerlos todavía. Y yo conozco casos donde hay jóvenes que se casan y papá y mamá también tienen que mantenerlos, con esposa, con hijos y todo. Y es porque lamentablemente nunca les enseñaron a sus hijos a asumir sus propias responsabilidades. Si tú sigues a los ociosos, te llenarás de pobreza, así dice la Biblia, en Proverbios 28:19. Una regla para crear un delincuente es que tú permitas que tu hijo, aún desde niño, lea cualquier material impreso en el que pueda poner las manos. Pueden llegar a las manos de tu hijo inclusive material pornográfico, revistas pornográficas, y si tú ves eso no le dices nada. Y ten cuidado, porque tú puedes estás preocupándote en que los cubiertos y los vasos y la casa estén limpios y estén esterilizados, pero estás permitiendo que tus hijos se recreen en la basura de la inmoralidad, de la impureza. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hay que tener cuidado. Tú puedes ver cualquier cosa, pero ten cuidado porque no todo conviene. Todo te es lícito, sí, pero no todo edifica. Hay cosas que no debemos ver porque no edifican, te dañan moralmente, te daña, te afecta, te daña espiritualmente. Y a nuestros hijos hay que enseñarles a que ellos no vean cualquier película que da en la televisión, no lean cualquier revista que les llegue a las manos. Ellos tienen que aprender a ser selectivos, y ese ejemplo se los tienes que dar tú, como padre o como madre. Otra regla es: discute con frecuencia en presencia de tus hijos. De esta forma no se verán conmocionados cuando más tarde su hogar se desintegre. Claro. Que ellos ven que ustedes pelean, tus hijos ven que tú peleas con tu esposa, con tu esposo. Bueno, tu hijo está tan acostumbrado a esto, de verlos pelear todos los días y hacerlo delante de ellos. Los platos, las cucharas, las tazas paran volando por la casa porque papá y mamá se están peleando y los hijos están acostumbrados a ello. Y si algún día ustedes se separan, no les llame la atención que sus hijos no se sientan mal por ello. Yo conozco casos donde hay hijos que ven todos los días pelear a sus padres, pues ya le dicen a uno de ellos o a los dos: papá, ¿por qué no se separan? Mejor, ¿por qué no se separan una vez? Porque ahora ya estamos hartos de ver a ustedes todos los días peleándose acá, que ya este hogar no es su hogar, este hogar no es un paraíso, es un infierno. Y los padres convierten sus hogares, que deberían ser paraísos, los convierten en infiernos. Y a veces los hijos se escapan de esos hogares porque ya no aguantan la situación de estar viviendo así. Por eso Pablo recomienda y dice en Efesios 4:31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31, 32. Otra regla para crear un delincuente es que tú le des a tu hijo todo el dinero que quiera para gastar. Nunca permitas que gane su propio dinero. ¿Por qué debe ser tan difícil para él como lo fue para ti? Hay padres que dicen, no, yo he sufrido, yo he tenido una infancia triste, he tenido que trabajar, he tenido que labrar mi futuro, he tenido que pasar experiencias dramáticas, yo no quiero que mis hijos pasen la misma situación. Todo lo que mi hijo me pida, si me pide plata se lo voy a dar, porque no quiero que mi hijo sufra. Mira, aunque aparentemente parece ser un acto benéfico el que estás haciendo, un acto de bondad y de compasión, tú le estás haciendo un daño a tu hijo, si es que le das todo lo que te pide, todo el dinero que te pide y nunca le enseñas a ganarse el dinero. El dinero lo has ganado tú, el dinero te ha costado a ti ganarlo, con el sudor de tu frente has ganado el dinero. Pero tu hijo también tiene que aprender en un momento que la plata no viene fácil, que la plata hay que trabajar para obtenerla. Claro, la plata la plata no cae del cielo, la plata hay que obtenerla con trabajo y esfuerzo, por supuesto que sí. Y dice el apóstol Pablo, también estamos citando bastante a Pablo, estamos citándolo mucho, pero hay mucho consejo de la Biblia, justamente por parte del apóstol Pablo, cuando dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. ¿No? Es verdad, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que aprender a que nuestros hijos aprendan a valerse por sí solos. Nuestro Señor quiere eso, pero tú no le estás haciendo un daño a tu hijo cuando tú le dices que tiene que trabajar, cuando tiene que adquirir el dinero por su propio esfuerzo. Claro, cuando está en la edad de hacerlo, ¿no? Porque no vas a mandar a un niño de 5 o 6 años a trabajar. Pero cuando tu hijo ya tiene una edad suficiente, ya tiene una edad en que él ya puede valerse por sí mismo, ya tienes que decirle, bueno hijo, mira, yo te puedo dar dinero, pero ya tú estás en una edad en que ya puedes trabajar y puedes valerte por ti mismo y puedes obtener tus propios recursos. Claro. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros los que hemos sido hijos, en un momento tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades en la vida y tenemos que aprender a ganarnos nuestro propio dinero. Cuando tú le das a un hijo plata, tu hijo lo gasta y no le interesa gastarlo, y en lo que gaste, y si se lo gasta en un día, puedes darle por ejemplo 50, 100 soles y tu hijo se lo va a gastar todo, va a invitar a sus amigos y bueno, se le va la plata. Y al día siguiente va a venir y te va a decir, papá, necesito plata. Toma, hijo. Y se lo va a gastar otra vez, y así te va a tener todos los días. Porque tu hijo no valora lo que cuesta ganarse el dinero. A ti te cuesta, pero él no. Él solamente pide y pide y pide. Pero ahora que tu hijo trabaje, cuando tu hijo empiece a trabajar, y cuando sepa que lo difícil que es ganarse el dinero, te aseguro que tu hijo va a valorar cada centavo que esté ganando. ¿Sí? Y no lo va a malgastar, va a apreciar mucho el dinero que está obteniendo porque le cuesta ganarlo. Entonces, una persona que aprecia el dinero es aquel que trabaja. Una persona que no malgasta su dinero en vanidades ni en cosas que no aprovechan para nada. Esa persona va a saber ahorrar, va a gastar su dinero en cosas que realmente valen la pena. Una regla que puede ayudar a una familia, a una pareja, a un matrimonio a crear un delincuente es que tú satisfagas cada uno de los antojos de tus hijos, en comida, en bebida, en comodidad, y que tú veas que cada deseo sensual sea gratificado. Negarle algo puede guiarlo a una frustración dañina.
Mira, esto no es cierto. Yo te aseguro que no es así. A nuestros hijos hay que darle la comida, hay que darle el vestido, estas cosas que son importantes, son necesidades primarias. Pero no todas las comodidades vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? Es verdad que la tecnología está haciendo que hoy en día la forma de vivir sea más cómoda, pero la gente que vive en condiciones que son muy cómodas, para vivir en condiciones así hay que tener mucho dinero. Pero sin necesidad de tener mucho dinero, usted puede tener cierta comodidad. Claro, es cuestión de ingenio y de saber cómo poder tener una vida cómoda aún no teniendo muchos recursos. Pero un padre tiene que darle a su hijo lo que puede darle, y el hijo tiene que aprender a apreciar lo que sus padres están haciendo por él. Tú puedes de repente no vivir en una casa grande, tal vez tienes una casa pequeña, tal vez vives en un cuarto y ahí vive toda tu familia. Y claro, si estás dentro de tus esfuerzos y posibilidades, cómprate una casita. Pero mientras no puedes hacerlo, tus hijos tienen que aprender a valorar lo que tú estás dándoles, aunque estés viviendo en un cuartito. Pero ellos tienen que aprender a valorar eso, porque tal vez es lo que tú puedes darle. Y ellos tienen que aprender a aceptarlo, hasta que las condiciones mejoren y hasta que hayan posibilidades de un mejor lugar donde se pueda vivir. Pero déjame decirte que a nuestros hijos no tenemos que gratificarlos en todos sus deseos sensuales. Esto tampoco va a hacer que se cree en ellos una frustración dañina si es que no lo haces. Judas dice en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, dice aquí, que no tienen al Espíritu. Judas habla de una generación de hombres a quienes ellos llaman los sensuales, que se dejan llevar solamente por sus apetitos carnales, por sus deseos sensuales, por buscar gratificación inmediata a sus deseos. A nuestros hijos no hay que gratificarlos en todo lo que nos pidan inmediatamente, hay cosas que tenemos que postergar, hay gratificaciones que no se les va a dar inmediatamente, se les va a dar después. Tú puedes decir a tu hijo te puede decir: papá, cómprame un PlayStation, que yo la verdad no estoy muy de acuerdo con este juego, porque estos juegos, este aparato llamado PlayStation y los juegos, ¿no?, que se ven allí, muchos de ellos son diabólicos. Sí, diabólicos, esa es la palabra, son diabólicos. Violencia, hay un mundo espiritual que raya más en el ocultismo que en lo celestial, en lo de Dios. Y a eso los padres compran a sus hijos y le entregan esos juegos para que se diviertan, pero no saben el daño mental y emocional que le están haciendo con estos juegos, ¿no? Y yo no creo que sea importante ni necesario comprarle un PlayStation a un hijo inmediatamente. Papá, por favor, cómprame un PlayStation. Mira, hijito, no tengo plata ahorita. Por favor, papá, quiero que me lo compres. No tengo plata, hijo. Y si te lo compro, te lo compraré más adelante. ¿Está bien? Pero ahorita no tengo dinero. ¿Cuándo? No sé, a fin de año quizás. Espera un tiempo. Estás con eso postergando una gratificación que tu hijo quiere que se la des inmediatamente. Nuestros hijos tienen que aprender a entender que no todo lo que se va a obtener en la vida se va a obtener ya. Hay cosas que se van a obtener, pero llevará tiempo. Y ellos mismos también deben aprender esto para que cuando ellos sean adultos sepan que para lograr ciertas cosas en la vida hay que esforzarse, hay que trabajar, hay gratificaciones que no pueden ser inmediatas, que las obtendremos en algún momento, pero para lograrlas tenemos que esforzarnos primeramente. Mire, hay otras reglas más para criar delincuentes. Puede ser una de ellas esta: tome al niño del lado suyo, contra los vecinos, contra los maestros, contra la policía. Todos ellos tienen prejuicio contra su hijo. Hay padres que aun si sus hijos hacen cosas malas y de repente viene el maestro, viene la policía, incluso para decir que su hijo ha hecho algo malo, usted saca cara por su hijo y no lo corrige, porque usted piensa que todos están contra sus hijos, aun cuando ellos hacen cosas malas. Esto no está bien. Si su hijo hace algo malo, hay que llamarle la atención, y si amerita el caso hay que castigarlo. Usted no tiene que sacar cara por su hijo
aun cuando hace algo mal, cuando su hijo se mete en verdaderos problemas. Hay padres que cuando los hijos se meten en problemas, usted se puede excusar diciendo, nunca pude hacer nada con él. Eso no es verdad. Usted nunca puso interés ni atención en inculcar en sus hijos valores y principios. Todos podemos hacerlo, pero si usted no tiene valores ni principios, ¿qué le va a dar usted a su hijo? Como alguien dijo, no vamos a dar lo que no tenemos. Hay padres que han crecido, o hijos que han crecido sin valores y formaron hogares también cuando se casaron y no tienen valores, no tienen que darle a sus hijos. Entonces sus hijos van a hacer lo mismo, van a crecer igual que ellos. Esta nueva generación de sicarios que estamos viendo hoy día aquí en nuestro país, en el Perú, en las grandes ciudades, muchachos adolescentes de 15, 16, 17 años que están empuñando una pistola y están matando así a sangre fría. Esto nos debe hacer pensar un poco en de dónde están saliendo estos muchachos, porque estos chicos están saliendo de hogares, muchos de ellos disfuncionales, donde no existen valores, donde no existe respeto a la autoridad y mucho menos temor de Dios. Y como consecuencia estamos viendo esta nueva generación que, como alguien dijo, son hijos sin conciencia, que no tienen ningún tipo de sensibilidad ni amor al prójimo y que no tienen ningún reparo en poder quitarle la vida a cualquiera que se les atraviese en el camino. Si usted está haciendo todas estas cosas que le he mencionado, entonces prepárese para una vida de dolor, prepárese para una vida de quebranto, porque usted está cumpliendo con todos los requisitos para tenerla. Aunque sea difícil de creer, mi querido amigo, sus hijos necesitan, no solo necesitan, desean tener un liderazgo paternal. Ellos buscan un modelo por el cual vivir, un ejemplo espiritual, alguien que solucione problemas sociales y financieros y que les dé el amor y la comprensión paternal. Sus hijos necesitan además de su aliento positivo. Los jóvenes y jovencitas responden al elogio. Los padres deberían ser los primeros en elogiar a sus hijos antes que lo haga el enamorado o la enamorada. Pero hay que elogiarlos cuando hacen un buen trabajo en la escuela, en la iglesia o el hogar. Hay un enorme poder en la alabanza paterna, mi querido hermano y amigo. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tú como padre, tú como madre, no debes hacerle la vida imposible a tu hijo. Yo creo que tu hijo es una persona inteligente, capaz, tiene habilidades, tiene talentos, tiene cualidades. Destaquemos las virtudes de nuestros hijos. Hay algunos padres que solamente están observando para sacar los defectos de sus hijos, nunca para sacar sus virtudes, solamente buscan los defectos y allí están chancándolos a los pobres. El muchacho ya puede estar desalentado, desanimado, y hay quienes todavía están haciendo leña del árbol caído. Déjame decirte que si tú solamente ves lo negativo en tus hijos y nada más que eso, tú puedes estar criando a un delincuente potencial, a un chico que va a crecer resentido contra la sociedad porque va a estar resentido contigo. Y finalmente pienso que los padres, como dije hace un momento, deben ser los líderes naturales de las familias. Los hijos los seguirán si los padres, especialmente los varones, los papás, muestran un fuerte liderazgo que honra a Cristo. Estoy en contra de la mamá también debe mostrarlo, pero Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar y él es el principal que debe mostrar un liderazgo espiritual. Liderazgo en todos los ámbitos, obviamente, el que tiene que trabajar, el que tiene que sostener la familia, él es el que tiene que tener los recursos a casa, la esposa lo puede hacer también, pero principalmente el varón, y él es el que tiene que tener también la batuta en cuanto se refiere al asunto espiritual, porque hay hogares donde la cosa es al revés, ¿no? Hay hogares donde la mujer, la esposa, es la que tiene el liderazgo espiritual, y el varón no tiene ningún interés por las cosas de Dios. Eso personalmente yo lo veo como una disfuncionalidad espiritual. No debería ser así, porque los hijos van a ver que el liderazgo espiritual lo tiene mamá y papá no. A quien le van a hacer más caso en asuntos morales y espirituales va a ser mamá, a papá no. Y esto puede generar también un desajuste en la vida emocional y espiritual de los hijos.
Termino con lo que dice Génesis capítulo 18-19, y yo con esto cito a un padre de familia, a un hombre que fue un líder espiritual, un hombre muy bendecido por Dios, y un hombre que se preocupó por inculcar en sus hijos principios espirituales. ¿Sabes cómo se llamó ese hombre? Abraham. Y la Biblia dice, y Dios dice de Abraham, mira, una cosa es que alguien diga algo bueno de ti, otra cosa es que Dios diga algo bueno de ti, como lo hizo con Job, y que en este caso lo hace con Abraham, ahí en Génesis 18-19, cuando el Señor mismo dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si has reparado, si has atendido lo que estoy diciendo, y repito nuevamente la primera parte del versículo donde el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de que se haya ido, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía y estaba convencido en su corazón que Abraham enseñaría a sus hijos a guardar el camino de Dios. Abraham, un hombre temeroso de Dios, inculcó eso en Isaac. Isaac fue un hombre que temió a Dios. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob hizo lo mismo con sus 12 hijos. Por eso Dios se hace llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él supo que estos 3 hombres cumplieron con su voluntad y se encargaron de enseñar a sus predecesores, enseñarles los caminos de Dios. Espero que tú como padre de familia tengas liderazgo espiritual en tu casa, tú y tu esposa, y que ustedes puedan inculcar en sus hijos los principios y los valores del reino. Tú deseas que tus hijos se vayan al cielo. Desde ahora preocúpate por ellos, empieza a orar por ellos y pídele a Dios que te dé gracia, poder y sabiduría para que ellos vean en ti a Cristo, para que tú puedas reflejar a Cristo en tu vida. Y como Pablo decía a sus hijos espirituales, a las iglesias a las cuales él les inculcaba la palabra, les enseñaba la palabra, les decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que tú puedas ser un imitador de Cristo, mi querido hermano, y que Dios te use poderosamente para que tu hogar también sea bendecido. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.